Deja de preocuparte tanto por hacer preguntas al final de tu entrevista. Francamente no importan y sinceramente no te ayudarán a conseguir el trabajo, pero esto es lo que sí harán. Te ayudarán a decidir si el trabajo es adecuado para ti, y sinceramente esa podría ser la pregunta más importante de todas. Porque para cuando tu entrevistador llegue a la parte de ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Ellos ya saben cuál va a ser su decisión. En la mayoría de los casos, normalmente se toma en los primeros 10 minutos de la entrevista, hablando en términos generales, y todo lo que sigue después de eso es solo confirmación o, en algunos casos, solo una charla por cortesía. Así que, en otras palabras, una gran pregunta al final no va a cambiar un no por un sí, así que deja de intentar impresionarlos en este punto, esa oportunidad ya pasó. Pero lo que deberías estar haciendo en su lugar es hacer tu propia evaluación, porque la mayoría de nosotros pasamos tanto tiempo y energía tratando de que nos elijan para un trabajo que olvidamos que se supone que nosotros también debemos elegirlos a ellos. Ahora, he visto esto suceder durante más de 20 años en el área de reclutamiento. Los candidatos vienen esperando recibir una oferta, cualquier oferta, no importa cuál sea, y nunca se detienen a pensar, ¿realmente vale la pena aceptar esa oferta? Así que te voy a dar las 4 cosas que me gustaría saber al final de cada entrevista, no para impresionar a nadie, sino solo para responder la pregunta que solo tú puedes responder. ¿Deberías realmente aceptar el trabajo si te lo ofrecen? La primera categoría es bastante crítica. ¿Realmente puedo tener éxito en este puesto? No voy a salir de ninguna entrevista sin entender qué significa realmente tener éxito en el puesto, no la versión publicada ni la versión maquillada que puedan darte en la entrevista. Estoy hablando de lo más esencial y detallado del puesto en sí. Tienes que recordar algo. Las ofertas de trabajo son básicamente marketing. Durante el proceso de entrevista van a presentar todo de la mejor manera posible. Te van a decir lo que la empresa quiere que pienses que es el trabajo. Pero el gerente de contratación que te está entrevistando sabe exactamente cómo es el puesto. Y normalmente hay una pequeña diferencia, aunque no quieran admitirlo. Y estoy tratando de hacer preguntas para llenar ese vacío lo mejor posible antes de decir que sí a cualquier cosa. Así que podría preguntar algo como, ¿qué te gustaría que lograra la persona en este puesto durante los primeros, digamos, 90 días? Esa sola pregunta te va a decir más sobre las expectativas realistas que toda la descripción del puesto y quizás incluso más de lo que obtendrás en la propia entrevista. Y si la responden claramente que ojalá lo hagan, no siempre sucede, pero ojalá lo hagan, entonces mucho mejor. Ahora ya sabes a lo que te enfrentas. Pero si titubean o se tropiezan con las palabras o te dan una respuesta vaga y poco clara, eso también es útil, porque para mí eso significa que el puesto no está bien definido o que el gerente de contratación no lo ha pensado realmente a fondo. Y ninguna de esas es realmente una buena señal, especialmente para un nuevo trabajo al que quieres llegar y causar una buena impresión. También puedes preguntar, ¿hay algo sobre la realidad del día a día de este puesto que no hayamos cubierto hoy y que creas que deberías saber? Me gusta esta pregunta específicamente porque le da permiso al gerente de contratación para decirte aquello que quizá no te habría contado de otra manera. Probablemente hay algunas cosas que están reservando un poco. Podría haber una relación complicada en el equipo o una fecha límite que, siendo realistas, está a solo 6 semanas de distancia. O quizá la razón por la que la última persona dejó el puesto, a veces te lo dirán. La mayoría de las veces no lo harán, pero los que sí lo hacen suelen ser gerentes con los que realmente querrías trabajar, y eso es un buen indicador. Y si surgió algo en la entrevista que no entiendes completamente, las herramientas, la estructura del equipo, cualquier cosa que afecte si realmente puedes hacer el trabajo y hacerlo de manera efectiva, este es el momento en el que deberías preguntar e intentar aclararlo, no porque te vaya a ayudar a conseguir la oferta. Ten eso en mente, pero porque probablemente es algo que necesitas saber. La segunda categoría también es muy importante. ¿Es el gerente alguien con quien realmente puedo trabajar? Ahora, esto es más difícil de averiguar porque, siendo realistas, nadie se va a sentar frente a ti y te va a decir que es un microgerente o que es un patán para trabajar. Así que tienes que leer un poco entre líneas en este caso. Ahora te voy a ser honesto. La mayoría de las personas ignoran esto en una entrevista porque quieren el trabajo. Se convencen a sí mismos de que todo va a estar bien, que esas pequeñas señales de alerta que tienen no son tan graves, que lo van a manejar, que es algo que simplemente pueden superar. A veces sí lo es, pero muchas veces no, y eso es lo que suele pasar unos meses después cuando te das cuenta y piensas, rayos, cometí un error. Así que, como mínimo, trata de conocer bien a la persona antes de comprometerte a cualquier cosa. Quizá podrías preguntar algo como, ¿cómo describirías tu estilo de gestión con alguien que es nuevo en el equipo? O tal vez, cuéntame cómo integraste a la última persona que llegó al puesto. Y pon atención tanto a cómo responden como a lo que realmente dicen, porque un gerente que es consciente de sí mismo responderá esto de manera directa y específica.
Un gerente que cambia de tema o empieza a hablar sobre la cultura del equipo en vez de sí mismo o que te da respuestas vagas sobre colaboración, bla, 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 bla. Eso es algo que yo tomaría en cuenta. O podrías preguntar, ¿cómo se ve el apoyo de tu parte cuando alguien del equipo se enfrenta a un problema? Esto te dirá si ven su papel como un recurso o más como un supervisor, si se involucran o esperan que tú resuelvas las cosas por tu cuenta. Ahora, ninguno de los dos enfoques está mal. Simplemente necesitas asegurarte de que ese estilo coincida con la forma en que tú trabajas, y esta pregunta te dirá más que casi cualquier otra cosa que puedas preguntar. ¿Cuánto tiempo llevan las personas de tu equipo en sus puestos? Verás, un equipo con alta rotación casi nunca se trata de los empleados. Normalmente se trata del gerente, el ambiente de trabajo, las condiciones o las expectativas. Si las personas han estado ahí por 2, 3, 4, 5, 10 años, eso normalmente es una buena señal. Pero si la mitad del equipo es completamente nueva, si solo han estado ahí por 6 meses o menos, entonces tienes que empezar a preguntarte por qué. ¿Realmente hay crecimiento en el equipo y están creando toda una nueva división donde el equipo en sí tiene larga trayectoria y ha estado ahí por mucho tiempo? Eso probablemente es algo a lo que deberías prestar mucha atención. No tienes que preguntarles en voz alta, no tienes que mencionar el elefante en la habitación. De hecho, probablemente yo no mencionaría el elefante en la habitación, pero definitivamente quieres tomar nota de eso. Ahora, la siguiente categoría es, ¿este trabajo realmente impulsa mi carrera? Y mucha gente no está enfocada en la estrategia. De hecho, algunas personas me critican por lo frecuente que uso el término estrategia, porque es muy importante para casi todo lo que hacemos en nuestras carreras. Ahora, aquí es donde la mayoría de los candidatos pasan desapercibidos. Están tan enfocados en conseguir la oferta que nunca se detienen a pensar si esa oferta realmente les conviene, y he visto esto una y otra vez. Pero un trabajo que paga tus cuentas durante 2 años y luego te deja exactamente en el mismo lugar en cuanto a tu carrera, probablemente no será un buen resultado para ti. Porque esos son 2 años que podrías haber pasado en otro lugar, trabajando en algo que realmente te hiciera avanzar. Así que, idealmente, me gustaría saber si este puesto es un trampolín o un destino antes de aceptar cualquier cosa. Ahora, tienes que tener cuidado al hacer estas preguntas porque no quieres que parezca que ya estás pensando en el siguiente trabajo, pero podrías intentar averiguar, por ejemplo, a dónde han ido normalmente las personas que han estado en este puesto dentro de la organización. Y podría valer la pena observar a otras personas en el departamento que solían tener ese título. Podría ser un buen indicador. Y si la respuesta es que la mayoría de las personas permanecen en su puesto durante mucho tiempo, está bien, pero eso te indica que este es un puesto de destino. En otras palabras, la gente no suele ser promovida más allá de ese puesto. Y si las personas han pasado a otras funciones o han asumido más responsabilidades, eso te indica que la empresa realmente desarrolla a su gente y los impulsa hacia adelante. Y quizá queramos preguntar, ¿hay oportunidades para asumir responsabilidades adicionales con el tiempo? En sí misma es una pregunta muy sencilla, pero la respuesta te dice si la empresa realmente hace crecer a las personas o simplemente las coloca en un lugar y las mantiene ahí, o cuál es la visión a largo plazo para este equipo. Mira, un gerente que tiene una visión clara de hacia dónde lleva a su equipo normalmente se entusiasma un poco con esto, y eso es una buena señal, eso es lo que queremos ver. Pero una respuesta seca, tal vez solo estén diciendo que estamos aquí solo para seguir apoyando al negocio. Ese también es un dato que deberías tomar en cuenta. Y luego tenemos la cuarta categoría. ¿Es esta organización lo suficientemente estable como para que valga la pena mi tiempo? Y creo que todos hemos experimentado esto en este punto. Los últimos años han dejado perfectamente claro que la seguridad laboral ya no existe. Empresas que estaban creciendo rápidamente y contratando a mucha gente hace apenas un par de años, ahora están despidiendo a miles de personas cada año, ola tras ola de despidos. Puestos que solían ser estables fueron completamente eliminados y reestructurados, y nadie lo vio venir. Ahora tienes que entrar con los ojos bien abiertos. Esa idea de lealtad y estabilidad ya no existe, y es sumamente importante de ahora en adelante que evaluemos eso como parte de nuestro proceso de solicitud y entrevistas. Así que obviamente voy a investigar antes de siquiera entrar por la puerta, pero podría aclarar, ¿la organización ha pasado por alguna reestructuración significativa o cambios de liderazgo recientemente? Ahora, espero que ya sepa la respuesta a esto, y tal vez solo estoy abordando el elefante en la habitación. Pero si la respuesta es sí, no entres en pánico, pero te recomendaría que des seguimiento. ¿Qué lo provocó? ¿Qué cambió? ¿Qué es diferente ahora? Verás, una empresa que ha pasado por momentos difíciles y ha salido adelante puede ser un gran lugar para trabajar porque ya tiene una cultura establecida. Puede que ahora valoren más dónde están que antes de pasar por ese momento difícil.
Pero entrar en una segunda o tercera reestructuración sin saber qué pasó probablemente va a ser un problema, así que tienes que poner mucha atención a eso. Ahora, este siguiente punto definitivamente aborda el elefante en la habitación, especialmente si la oferta de trabajo menciona inteligencia artificial o iniciativas de eficiencia, o si ha habido un comunicado de prensa reciente, o el director general ha llegado a la reunión general diciendo, estamos considerando iniciativas de inteligencia artificial o estamos viendo la eficiencia como el mantra de aquí en adelante. ¿Cómo está considerando la empresa la inteligencia artificial para este puesto? Creo que vale la pena hacer esta pregunta de todos modos, aunque se sienta incómodo, especialmente si hay datos que sugieren que este no será el caso. Si hay una iniciativa en marcha que va a transformar la forma en que este equipo opera en los próximos 1 o 2 años, realmente deberías saberlo y obtener claridad sobre cómo va a impactar al departamento o qué significa eso específicamente para el tipo de trabajo que estarías haciendo. Y no después de que ya hayas entregado tu renuncia para irte a otro lugar porque las cosas se pusieron bastante complicadas. Podrías querer preguntar algo como, ¿cómo se ve la trayectoria de crecimiento en el negocio en este momento? No estás pidiendo los estados financieros trimestrales, no estás tratando de indagar en ese nivel de detalle, solo quieres preguntar si la persona para la que trabajarías tiene alguna visión de hacia dónde se dirige la empresa. Porque si no tienes visibilidad de hacia dónde va la empresa, probablemente estés operando a ciegas y no tendrás idea de cuándo llegará el recorte de personal y eliminará todo tu departamento. Así que si no tienen ninguna respuesta, eso también es algo que tomaría en cuenta. No es necesariamente que debas rechazar la oferta, pero al menos entra con información. Ahora, hablemos de esa impresión que te preocupaba al principio del video. Cuando haces preguntas genuinas desde un lugar de realmente querer saber las respuestas, das la impresión de ser alguien que tiene estándares, alguien que los está evaluando tanto como ellos te están evaluando a ti. Los buenos empleadores en realidad quieren eso. Quieren contratar a alguien que tenga opciones, no a alguien que acepte cualquier oferta que se le presente, no importa cuál sea. Así que cuando ya te tienen marcado como un sí o incluso como un tal vez fuerte, una buena pregunta reflexiva puede confirmarlo y hacer que se esfuercen un poco más para convencerte. Pero por otro lado, si ya te tienen marcado como un no, van a responder amablemente tus preguntas y de todas formas te van a rechazar. Ninguna pregunta al final, lamentablemente, va a salvar esa situación. Por eso todo lo que sucede antes del momento de ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Importa mucho más que las preguntas que hagas al final. Mira, si estás viendo esto y te has dado cuenta de que nunca sentiste que tuvieras una opción en tu carrera, que solo esperas que alguien te elija, para mí, eso definitivamente vale la pena abordarlo. Tengo una capacitación gratuita que aborda específicamente este tema. Cómo tomar el control de tu carrera para que seas tú quien tome las decisiones y no solo estés esperando resultados y deseando lo mejor. No es solo preparación para entrevistas, cubre toda tu carrera. Voy a dejar un enlace en la descripción y en un comentario fijado abajo. Y si quieres saber qué preguntas hacer al principio de la entrevista, ya sabes, antes de que se tomen las decisiones de contratación, tengo un video exactamente sobre eso. Va a hacer una diferencia mucho mayor que cualquier cosa que preguntes al final. Créeme, está aquí mismo.